La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Amigos, el día de hoy me encuentro en las instalaciones del PAN del Distrito Federal en Durango 22, ni más ni menos que con el presidente del PAN del Distrito Federal, con Mauricio Tabe. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. No, hombre, muchas gracias, Juan Manuel. Saludo con un gusto a todos los que nos escuchan y pues contento de estar aquí contigo. Excelente. Pues, presidente, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad al servidor público que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Mauricio Tabe? Bueno, Mauricio Tabe es un político joven que entró al PAN a los 14 años, repudiando un sistema de corrupción, de mentira, de autoritarismo. Y con esa ilusión entra al PAN e inicia una carrera política sin querer construir una carrera política, ¿no? Sino simplemente con el ideal de querer ver un mejor país. Y poco a poco se va enamorando más del PAN. Mauricio, bueno, pues, un servidor, fue formado en una familia de ahí en la delegación Benito Juárez, una familia que se formó en esta cultura del esfuerzo, ¿no? De una familia unida, una familia en donde el ejemplo era el trabajo. Por lo menos eso fue lo que me han enseñado mis padres. Mi madre y mi padre siempre fueron personas que las vi trabajando, ¿no? Y que sí nos inculcaron que las cosas no vienen gratis, ¿no? Sino que se requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y ese es el testimonio con el que uno aprende, ¿no? Claro. Presidente Tabe, ¿qué estudió usted? Yo estudié Administración Pública. ¿Administración Pública? ¿En dónde? En el Colegio de México. Muy bien. Y hablemos de su trayectoria política. ¿Empieza a los 14 años afiliándose al PAN? ¿O cuándo empieza su trayectoria? Pues mira, yo entro al PAN a los 14 años en esa campaña de Diego Fernández, que me llama mucho la atención, pero también me indigna el estado que vive el país. Hay un momento muy grave de crisis política, económica. Estoy hablando de 1994. Sí. Y con eso entro al PAN. Y posteriormente, la indignación se traduce en entrar a un partido político que conectaba con el estado de la indignación de muchos mexicanos. Y así entro, y ya luego empiezo a participar en Acción Juvenil, que es el grupo de jóvenes del PAN. Empiezo a ver que es un espacio de formación, que sí da oportunidad de participación, y a partir de ahí dirijo el juvenil de 2003 a 2006. Esa fue su primera chamba dentro del partido. Sí, bueno, trabajé antes dentro del partido por ahí del 97, pero... La primera fuerte, pues. Digamos que mi primera responsabilidad, Okay, porque en el 97 trabajé en un trabajo de verano, me contrataron para estar ahora sí que de ayudante, ¿no? En la Secretaría de Elecciones del Comité Nacional. De acuerdo. Y pues lo que hacía era lo que se ofreciera, ¿no? Desde andar de lleva y trae, ¿no? Así andaba. Y me tocó vivir ahí la primera elección, y una elección histórica que fue cuando se rompe la hegemonía del PRI en el gobierno y en el Congreso. Claro. Me tocó vivir esa, me tocó vivir ahí también la elección de jefe de gobierno, la primera elección de jefe de gobierno. Muy bien. Pero pues yo andaba ahí como aprendiz de talachero. ¿Y por qué decide convertirse en servidor público? Y luego, te termino de platicar ahí, luego me hago secretario de Acción Juvenil 2003 y esa es mi primera responsabilidad. Ya luego ocupo otros cargos. La Diputación en 2009, secretario técnico de la Comisión de Juventud en la Asamblea Legislativa de 2006 a 2009. Okay. Y luego ya un rato fui secretario general de aquí del PAN del DF y luego fui presidente de 2012 a 2015 y nuevamente presidente reelecto. Excelente. Porque le preguntaba por qué decide convertirse en servidor público. Eso fue muy raro porque yo la verdad es que entré al PAN sin tenerle mucha fe a la política, más bien le tenía mucha fe al PAN, ¿no? Como a este ánimo de cambio, y no, porque no estaba aspirando yo de verdad así convencido de no tener ninguna aspiración política, ¿no? Yo participaba en mis ratos libres
y mi vocación iba orientado hacia otros temas. Y poco a poco pues me empiezo a involucrar y veo que no hay manera de lograr cambios si no incide uno, ¿no? Claro. Y de que en la política se puede incidir mucho más y que se puede tener muchísimo más alcance. Pero que además en política tiene uno que pensar en ir cambiando de manera gradual el entorno que lo rodea a uno para que las cosas sean mucho mejor. Y poco a poco me fui involucrando y me llamó la atención y dije, creo que esto es lo mío, ¿no? Y así es como decido ser secretario juvenil. Es más, no solamente decido eso, decidí mis estudios profesionales. Claro. Orientados al servicio público, pues como parte de la seducción que hizo el PAN en mi persona y de la seducción de vocación que hizo, ¿no? O sea, el encontrar mi vocación sí se la debo al PAN, ¿no? El ayudarme a encontrar una vocación, ¿no? Porque no tienes claro, pues en la adolescencia pues no tienes claro qué vas a hacer, a qué te vas a dirigir, pero el haber entrado a temprana edad en el PAN me hizo encontrar una vocación, que es la política y el servicio público. Amigos, estamos platicando con el presidente del PAN del Distrito Federal, Mauricio Tabe. Presidente, ¿algún padre político dentro del partido? ¿Alguien que le haya enseñado cómo se mueve esto de la política? Pues no tuvimos padres políticos, la verdad es que nos formamos en un equipo de jóvenes. ¿No? Y sí es algo que me hubiera gustado tener, no como un padrino, porque para mí el tema del padrino sonaba como a estos viejos modelos políticos. Okay. Pero sí que te ayudara a ahorrarte muchos errores en la vida. Y nosotros formamos un grupo de jóvenes que inició y que hoy toma decisiones importantes en el partido. Excelente. Mauricio Tabe, presidente del PAN del Distrito Federal. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Animal preferido? Pues mi animal preferido yo creo que el gato. ¿Comida favorita? Pues los tacos. ¿De algo en específico? En de general. Todo, depende de del todo. antojo. Es que depende, ahí sí depende el antojo. ¿Qué le quita el sueño? La frustración. ¿Color favorito? Azul. ¿Equipo de fútbol favorito? No tengo. Si no fuera político, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse? Si no hubiera sido político, yo creo que las ciencias. ¿A las ciencias? A lo mejor me hubiera gustado algo relacionado con el estudio de las matemáticas o de la física. Muy bien. Eso era lo que me gustaba antes de pisar el PAN. Excelente. ¿Qué lo hace reír? ¿Qué me hace reír? El humor negro, la creatividad. Muy bien. ¿Cuál es la virtud que más valora? La virtud. La honestidad. Excelente. Mauricio Tabe, presidente del PAN del Distrito Federal. ¿Bebida favorita? La bebida favorita es el café. ¿A quién admira? Admiro a... ¿Quién admiro? Pues yo admiro a mis padres. La verdad, lucharon mucho para salir adelante. Muy bien. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Y a sus abuelos también. Sí, los dos. Tanto paterno como materno. Muy bien. Los dos vienen de condiciones muy difíciles. E hicieron todo el esfuerzo para que su familia saliera adelante y pudieran estudiar y se fueran construyendo un camino, ¿no? Muy bien. Mi abuelo materno, yo platico la anécdota, pero viene de una situación de orfandad desde muy joven, ¿no? Huérfano de padre y madre desde niño, ¿no? Y salió adelante con 8 hijos. 8, nada más. Y mis abuelos paternos no hablaban español cuando llegaron a México. Son migrantes, ¿no? ¿De dónde eran? De Irak. Okay. Entonces ellos llegan muy jóvenes y sacan adelante también a su familia, ¿no? Muy bien. Le preguntaba cuál ha sido el momento más feliz de su vida. Momento más feliz. He tenido muchos momentos. Yo creo que cuando nació mi hija Sofía. Muy bien. Y ya para terminar este bloque, ¿cuál es su música favorita? Depende mi estado de ánimo. De verdad sí depende mucho mi estado de ánimo. Digamos un artista favorito. Pero por ejemplo,
Si estoy tranquilo, me gusta escuchar música de New Age o jazz, ¿no? Okay. Para concentrarme. Pero si estoy en ambiente de fiesta, pues me gusta el pop, ¿no? Muy bien. O sea, no es que en ambiente de fiesta quiera escuchar jazz y en ambiente de estudio y de relajación, pues quiera prenderme la fiesta, ¿no? Claro. Soy más de eso. Y de artistas, por ejemplo, y de canciones, ¿no? Hay algunas ochenteras que me gustan, ¿no? Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues amigos, el Comité Ejecutivo Nacional Panista ratificó la elección del domingo 16 de agosto, en la que se refrenda el triunfo de mi invitado del día de hoy, Mauricio Tabe, como presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Muchísimas gracias por seguir acompañándome, presidente. No, hombre, gracias por la invitación y por escucharnos, a quienes tienen todavía el radio encendido y la estación y no le han cambiado, ¿eh? Excelente, pues presidente Tabe, antes de adentrarnos a platicar y a preguntarle de lo que viene en el PAN, me gustaría platicar de lo que aprendió en estos primeros 3 años que estuvo al frente de su partido aquí en el DF. Porque, si mal no recuerdo, tuvo que reorganizar el partido, hubo la reforma de estatutos justo cuando entró y también renovar sus comités delegacionales. Mira, nosotros entramos en una situación muy crítica para el PAN del Distrito Federal. O sea, a mí me tocó enfrentar un panorama de desolación. La derrota no solamente viene huérfana, sino acompañada de culpables, de responsables y de desesperanza. Claro. Y al salir de esa etapa nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo y logramos construir un partido mucho mejor organizado con base en el esfuerzo. Y en el esfuerzo de un equipo de trabajo que de verdad estuvo comprometido día con día, muy participativo, muy generoso, mucha gente que empezó a tener fe en que sí se podía salir adelante como PAN. Excelente. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no bastaba con nuestro esfuerzo de organización si no le significaba nuestro trabajo a la gente. Y en muchas zonas de la ciudad fuimos severamente castigados electoralmente, a pesar de no ser responsables de los malos gobiernos que viven esos ciudadanos. Sí. Es más, la paradoja más lamentable que se vive en las ciudades es que donde existen los peores gobiernos es donde la izquierda sigue obteniendo las victorias más contundentes. Y digo paradoja lamentable y trágica, porque donde existen los peores gobiernos debería haber cambio y alternancia y hay más de lo mismo. Claro. ¿No? Hay el mismo discurso, las mismas prácticas y los mismos personajes. Se podrán apellidar PRD o se podrán apellidar Morena, pero es el mismo modelito, el mismo sistema. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que está pasando eso. Entonces no podemos culpar a la gente. No nos culpamos y asumimos nuestra responsabilidad de no haber hecho trabajo ahí. Y de no haber puesto la agenda del PAN, de lo que estaba luchando con mucha claridad para que la ciudadanía entendiera qué significa votar por el PAN. Antes era muy claro, cuando no había otras ofertas políticas, votar por el PAN era votar en contra del autoritarismo, del sistema corrupto, votar por el PAN era el cambio, la alternancia, en fin, significaba muchas cosas. Ahora que ya hay muchas ofertas políticas, que el PAN ha estado en el gobierno, ¿qué nuevo significado tiene votar por el PAN? Y en eso nos tenemos que concentrar. Por eso, en los primeros 100 días y para los próximos 3 años, nos vamos a esforzar primero en tener trabajo comunitario en aquellas zonas donde la ciudadanía ha sido más golpeada por la izquierda. Okay. Para despertar conciencia, para ayudar a los ciudadanos, no para ayudar en esta idea de dependencia y de clientelismo, sino para de verdad abrir las oportunidades para que mucha gente pueda salir adelante. Uno, para exigirle también a los gobiernos a que cumplan su función. Porque ahí tiene que estar el PAN exigiéndole a los malos gobiernos que hagan su trabajo, que entreguen buenos servicios. No es posible que en Iztapalapa la falta de agua siga siendo el problema común, la inseguridad, la falta de servicios públicos, el mal transporte público. Zonas de la ciudad donde han sido los más pobres
los más golpeados, ¿no? Siendo que la izquierda decía o dice que primero estaban los pobres, ¿no? Claro. ¿Dónde está eso? Yo lo único que digo es que la izquierda lo único que garantiza es que primero los pobres con los peores gobiernos. Eso sí, la izquierda lo logra garantizar. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo de cercanía con los ciudadanos para poder, pues, desenmascarar esta farsa, pero mostrar con los hechos lo que somos, porque nosotros no podemos decir sin demostrar con los hechos. La gente ya no cree en los discursos y en las palabras, sino cree en las realidades de lo que hace uno. Claro. Y cree con base en lo que ve. 2, que tenemos que trabajar, refrendo de nuestra militancia, de hacer una depuración del partido, no con el ánimo de sacar a nadie, sino con el ánimo de valorar a los que están aquí adentro. De que quienes realmente aportan a la causa, quienes son militantes, quienes tienen la camiseta puesta, pues tengan el reconocimiento, porque un partido no vive de sus nóminas, vive del movimiento de sus voluntarios, de quienes creen en esa causa. Y 3, propósitos y causas, agenda de ciudad muy clara, que la gente identifique perfectamente qué es lo que está peleando el PAN en la ciudad. Y el PAN tiene que estar peleando en contra de la corrupción y de los malos gobiernos. El PAN tiene que estar peleando que haya mejores servicios públicos, que estén mejor las escuelas públicas, porque solamente a través de la educación es como logras cambiar la realidad de muchos individuos, que solamente a través de la educación logras superar los problemas de pobreza, de desigualdad. Y también pelear porque tengamos una ciudad mucho más armónica. Y se tiene que entender muy claro cuál es la agenda del PAN, qué es lo que está peleando el PAN, y diferenciarnos de los demás. No hay manera de que la ciudadanía nos deposite la confianza si no le significamos a la gente, claro, si no tenemos un valor para los ciudadanos. A la gente no le interesa los propósitos electorales de los partidos, les tienen sin cuidado a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente quiere ver políticos que sean confiables por sus hechos y por sus dichos. Y en ese punto, presidente Mauricio Tabe, ¿qué van a hacer en cuanto a la corrupción? Porque hace 3 años, mientras estuvo al frente del PAN, en estos 3 años, pues hubo el lamentable incidente de Edgar Borja. Muy simple. Si hay un funcionario denunciado por corrupción con pruebas, no se le va a tener consideración, se va a expulsar. Inmediatamente, con el proceso que se debe seguir. 2, les he pedido a los diputados ya que ninguna tentación de moches. ¿Con qué medida? Toda la asignación de presupuesto que se haga completamente transparente y no a criterio de cada diputado, en función de proyectos que necesite la ciudad y que sean determinados de manera colegiada por el partido. ¿Qué necesita la ciudad? No qué contratos pretendo asignar. Eso se los he dicho. Yo no pienso caminar con lastres de corrupción ni de corruptos. Yo entré al PAN creyendo en que el PAN era la única opción contra la corrupción, y no voy a permitir que por lo menos en el tiempo de lo que voy a ser dirigente se pervierta esta idea. Yo sí quiero que muchos panistas recobren la confianza en el PAN, y muchos ciudadanos también. Claro. Pero tenemos que mostrarlo con los hechos. Y 3, vamos a estar dando seguimiento puntual a la evolución patrimonial de nuestros funcionarios públicos. ¿Y cómo van a hacer eso? Pues les vamos a hacer la solicitud de sus declaraciones patrimoniales y declaración fiscal. Excelente. Porque sí queremos ver exactamente cómo evoluciona su patrimonio, si está de acuerdo a sus ingresos. Muy bien. Mauricio Tabe, presidente del PAN en el Distrito Federal. Hablemos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Jorge Romero será el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Asamblea. ¿Por qué decide nombrarlo a él? Jorge Romero es uno de los políticos ahorita dentro de la Asamblea con más experiencia. Con más experiencia y con más trayectoria. Ya fue diputado, ya fue jefe delegacional y tiene el talento político para coordinar, para encontrar las mejores habilidades y talentos a cada uno de los diputados y para poner a trabajar a un equipo. Bien. Que ese debe ser el talento de un coordinador.
Porque no es un jefe, es un coordinador. Tiene que hacer que el equipo camine en orden y camine de acuerdo a los objetivos de la legislatura y de la ciudad. Mauricio Tabe, presidente del PAN en el Distrito Federal. La confirmación de las nuevas fuerzas políticas en el DF tuvo un nuevo integrante, el cual ya habíamos platicado de él, es Morena. Será mayoría en la Asamblea Legislativa del DF y ganó la delegación, que es una de las más importantes, que es la Cuauhtémoc. Este nuevo partido ha agarrado muchísima fuerza, más que nada en el DF. ¿Irá el PAN junto con Morena en la Asamblea o con quién se va a aliar el PAN? Mira, nosotros nos vamos a aliar con las propuestas que beneficien a la ciudad. Bien. Nosotros no vamos a estar a la defensa ni de tribus ni de grupos de interés. Nosotros hemos criticado mucho eso del PRD, que defiende tribus y grupos de interés. Bueno, Morena y el PRD pues pueden ser los mismos políticos, nada más que ya con diferente carcasa, ¿no? Claro. Ya le cambiaron ¿no? Es como estos celulares, ¿no? Que le cambias la carcasa dependiendo del color que te convenga, ¿no? Que te guste en ese momento. Pero finalmente es la misma escuela, son las mismas prácticas, en fin. Yo creo que tenemos que ver qué propuestas le benefician a la ciudad, sin prejuicios. Y nosotros decimos, el PAN tiene que ser una oposición exigente, no estridente. Estridente es puro ruido y exigente es contundente con base en propósitos y propuestas y causas. Unos han optado para diferenciarse la estridencia, ¿no? Para generarse una supuesta autenticidad de oposición. Y entonces a todos dicen que no. Yo creo que eso no le sirve a la ciudad. Y otros, no voy a decir qué partidos, pero ustedes lo sabrán, han decidido jugar en las complicidades con el gobierno. ¿Sí? Ni la complicidad ni la necedad. Yo creo que lo que le conviene a la ciudad es por lo que se tiene que pelear. Nosotros por eso definimos una agenda. Si nuestra agenda fuera de oportunismo electoral, pues dile al gobierno, dile que no en todo, y cuanto a que vamos subiendo de manera así irresponsable en preferencias. Claro. Nosotros decimos, tiene que servir para construir la ciudad. Y por eso, cuando decimos exigente, debemos llevar una propuesta, un propósito, pues si no, ¿por qué le dices que no o por qué le dices que sí? ¿Cuál es tu ruta de navegación? Y hoy sí, el PAN tiene clara una ruta de navegación de lo que quiere en la Asamblea Legislativa. Y tocando este tema, ¿cuál será la agenda prioritaria del PAN en la Asamblea? El domingo vamos a darla a conocer. Muy bien. Hasta el domingo entonces mañana, vamos a estar pendientes. Mañana mismo estaremos dándola a conocer. Pero algún tema prioritario que ya se sepa que el PAN va a llevar a cabo. Bueno, pues hay varios temas, ¿no? En la ciudad, seguridad, desarrollo urbano, en fin, hay varios temas. No quisiera adelantarlos, pero sí hay varios que le importan a los capitalinos y para el cual el PAN tiene que estar ahí, activo, defendiendo y siendo un actor muy propositivo, protagónico. Muy bien, Mauricio Tabe, presidente del PAN en el Distrito Federal. Ya para terminar esta entrevista, en el escenario ideal, ¿cuál sería el papel del PAN en el 2018? ¿Qué le gustaría entregarle a los ciudadanos en el 2018? A mí me gustaría entregarles un cambio de verdad en la ciudad. No estos cambios aparentes que se cambian de carcasa, sino un cambio de verdad en la ciudad. Yo lo que digo es, el PAN sí representa esta opción de cambio de verdad. Hoy a algunos años después de esa transición del año 2000, valoramos lo que hizo el PAN a nivel federal. Toda la apertura de información nos ha permitido tener mucho mayor lupa sobre los funcionarios públicos. Y esos cambios, toda la agenda de transparencia fue una agenda que impuso el PAN. Que este sistema corrupto no la traía en su ADN. Ese fue el cambio que hizo el PAN. La agenda de derechos humanos en el país no existía. Luego ahí oportunistamente la izquierda como que se la quiso abanderar. Pero toda la agenda de derechos humanos había sido una agenda del PAN. He insistido.
Fue con el PAN que surge la reivindicación de las mujeres con el Instituto Nacional de las Mujeres. Fue con el PAN con el que surge el Consejo para Prevenir la Discriminación. Las leyes de derechos humanos en el país surgen con la fuerza del PAN. Y es pues el PAN un agente de cambio importante. Es más, gracias al PAN, el alto comisionado instala oficinas. El alto comisionado de las Naciones Unidas instala oficinas en México. Por primera vez. Y hoy es posible conocer la verdad de este grupo de expertos sobre el caso Ayotzinapa. Uh-huh. A la presencia de estos organismos internacionales que el PAN, siendo gobierno, les abrió la puerta. Si no se les hubiera abierto la puerta, quién sabe cómo se estaría manejando esta crisis política y esta crisis de seguridad. A lo mejor tendríamos todavía esta verdad oficial como la verdad absoluta. Mauricio Tabe, presidente del PAN en el Distrito Federal, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. No, hombre, al contrario, muchas gracias, Juan Manuel, y que tengan muy buen fin de semana. Excelente, y esperamos, como tuiteó hace unos días, queremos que los ciudadanos encuentren en nosotros una verdadera opción de cambio, y nosotros como ciudadanos esperamos que ustedes hagan su labor al 100% para confiar nuevamente en todos los partidos políticos. Pues esa es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos muy conscientes de que los partidos no gozamos de credibilidad, y más que los hechos, que las palabras tienen que hablar los hechos. Se los he dicho a todos los que estamos aquí. La congruencia, la consistencia y la perseverancia. Mauricio Tabe, muchísimas gracias. Gracias. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.